Corporación Inmanente. Presencia internacional en medios. Amigos, amigas de El Orbe, estamos aquí como cada martes nuevamente en su programa En Análisis, normalmente con Virginia Alfaro y su servidor Olinto Montiel, nada más que ahora Vicky como está ausente, es el último martes que está ausente, ya para el próximo nos estará acompañando como siempre. Hoy vamos a platicar de un tema muy interesante, o temas quizá interesantes. Hoy nos acompaña nuestra queridísima amiga Glafira Rocha. Ella es escritora, dramaturga y también psicoterapeuta. Pensé en invitar a Glafira porque pues, a los dos nos ocupa un tema común que es la psicoterapia, y a mí me resulta apasionante la parte de la literatura. También está con nosotros Alejandro Rivera, el gran maestro de maestros, diría yo, ¿qué será? ¿Un enciclopédico, renacentista o qué será? Bueno, no, es un hombre, un querido amigo que queremos mucho, estimamos mucho y que sabe prácticamente de todo. Así que nos encanta que nos acompañe. Aquí estaremos hablando sobre literatura, sobre dramaturgia y sobre psicoterapia. Entonces, bueno, Glafira, ¿cómo estás hoy? Pues hoy... Aparte de una buena gripa que traes ahí encima. Pero contenta de estar aquí. Gracias. Sí, así que sí. Ahorita, hace rato que cruzaba la calle, casi me atropella, dije, creo que sí me siento mal. ¿Sí? ¿Traes fiebre? Sí. Sí, híjole, bueno, estaba a punto de no venir, pero te agradezco mucho que estés con nosotros. Glafira, me gustaría que hicieras una pequeña semblanza de ti, que nos platicaras un poquito para que los que no te conocen se enteren. ¿A qué te dedicas? ¿Qué haces en este ámbito de las letras? Bueno, dramaturga. Yo soy de Sinaloa. Estudié literatura en la Universidad de Sinaloa, luego me vine a vivir al DF y ahí estudié guión cinematográfico. Después estudié la maestría en filosofía y bueno, de alguna manera el destino me arrojó acá a Puebla y aquí estoy estudiando una maestría en psicoterapia. Mira, perfecto, el Instituto Universitario Carl Rogers, nuestro queridísimo instituto. Oye, pero platícanos, ¿cuál es tu senda en la literatura? Sabemos que la literatura es un universo muy amplio que implica el arte, obviamente, de la creación literaria, que va desde, no sé, incluye cuento, ensayo, el teatro, guión, cinematográfico. ¿Cuál es tu especialidad? ¿Qué es lo que a ti te apasiona en el ámbito literario? Bueno, yo escribo sobre todo cuento. Empecé escribiendo cuento y después, cuando ya me fui a vivir al Distrito Federal para estudiar guión cinematográfico, a raíz de una clase donde nos pidieron escribir una serie de diálogos, porque era clase de diálogo cinematográfico, me pidieron un ejercicio y yo de ahí hice una obra de teatro. Me salió larguísimo, entonces la maestra me invitó a que estuviera en su taller, Jimena Escalante, por cierto. Me invitó a que estuviera en su taller de dramaturgia y de ahí empecé a involucrarme en la dramaturgia y me gustó muchísimo, sobre todo porque yo de adolescente estuve en un grupo juvenil de teatro. Perfecto. Pero desde la actuación, no desde la escritura, aunque descubrí que como actriz soy muy mala. Entonces dije, bueno, creo que lo mío es estar detrás a través del texto dramatúrgico y eso me ayudó a poder como explorar este género. Entonces manejo, por lo regular un escritor busca un género en el cual se siente mejor, pero yo me siento bien en los tres, o sea, en la narrativa, porque también escribo cuento y novela, e incluso algunas veces he estado escribiendo para niños, que también sería como un género más dentro de la misma narrativa, y en el teatro igual escribo también para niños, y en el cine, que ha sido como más complicado porque el cine pues no solo es arte sino también industria, es más complicado estar escribiendo guión cinematográfico. Sin embargo, he estado dando talleres de cine o de guión cinematográfico y eso me ha hecho como estar dentro todavía del ámbito del cine. Pero te digo, a mí me gustan los géneros, los tres géneros, porque para mí el contar una historia es lo más importante. O sea, ya sea yo primero
trabajo la historia a través de un argumento y después del argumento yo decido si va a ser teatro, si va a ser un cuento, si va a ser una novela o incluso si va a ser guión cinematográfico. Ya después nada más lo adapto al lenguaje que yo creo más adecuado. Incluso hace poco un cuento mío me pidieron que lo hiciera guión y fue muy divertido. ¿Cómo se llama? Se llama El Chayo, aparece en el libro, en mi último libro que se llama Relato a mí, y me pidieron que lo hiciera guión porque lo querían hacer en plastilina. Entonces, pues lo hice guión, pero fue otra vez como explorar este otro lenguaje donde, por supuesto, no puede haber muchas cosas en el sentido, por ejemplo, de la introspección que sí hay en la narrativa, pero sí hay una parte visual que muchas veces no se puede aplicar a la narrativa, aunque sí se describa, no es lo mismo, porque en el cine el resultado final es la pantalla. Si no se lleva la pantalla, lo siento para quienes creen que sí existe, pero no existe el guión. No existe hasta que está en la pantalla. Oye, Grafida, hay algo interesante aquí. A medida que hablabas y que hizo la presentación Olinto, me acordé de un libro que leí hace ya una buena cantidad de años, que se llama Literatura y Psicoanálisis. Es un libro clásico del Fondo de Cultura. Y trataba el autor, que por cierto no me acuerdo el nombre ahora, un psicoanalista muy reputado y un crítico literario importante, no recuerdo ahora el nombre. El caso es que trataba inútilmente de hacer una especie de psicoanálisis de algunos autores. Lewis Carroll, por ejemplo, Alicia, de Anton Chekhov. Por cierto, era matemático, Lewis Carroll. Sí, lógico, matemático, sí es verdad. De Anton Chekhov, si no me recuerdo, de Dostoyevsky, en fin. Pero aquí es un poco al revés. Este crítico no era un autor, era un crítico. Y yo creo que no hay que rebajarse jamás a hacerle caso a un crítico, ¿no? Pues es que, bueno, pero en tu caso, ellos guían mucho la opinión, ¿no? Bueno, y la percepción de las obras en ese sentido. Yo creo que la experiencia estética es tan individual que lo que opine un crítico vale absolutamente un camote. Pero bueno, hay mucha gente ya sería otro programa. Sí, ya sería otro programa, ¿no? Pero en tu caso, tú estudias a la vez, o ya eres una conocedora profunda de algunas técnicas conductuales, llamémosle así, o de introspección, herramientas que te da la propia psicología. Entonces tú estás en capacidad de entender motivaciones de mucha gente para hacer determinadas cosas, o no hacer determinadas cosas, pero tú eres autora. Esa introspección a ti te sirve como autora, que te pone en un caso muy peculiar, porque estás en el papel de Jacques Lacan, por ejemplo, ¿no? Un pensador que a la vez era psicoanalista, ¿no? Pero para crear arte, tú te basas algunas veces en estas herramientas metodológicas. Bueno, como yo primero empecé a escribir y luego me metí al campo de la psicoterapia, no el psicoanálisis, para mí era muy importante explorar esta parte como más cercana al ser humano y no desde la literatura como proyección o como reflejo. Desde que se va, bueno, en mi caso, por ejemplo, cuando voy a crear un personaje, yo hago una biografía y después una psicología del personaje. Yo lo hacía desde antes de entrar a todo este campo que tiene que ver con la psicoterapia. Ahora, ya que he revisado o me he adentrado a la psicoterapia, pues me doy cuenta que es la misma. O sea, es la misma en el sentido de cuando se crea un personaje de ficción, de alguna manera se está tocando la realidad para crear ese personaje, se le dan características humanas y de ahí es que surge. Pero a mí lo que se me ha hecho mucho más importante es que detrás de ese personaje siempre voy a estar yo como autora y siempre va a ser mi proyección del mundo. O sea, no lo puedo modificar. O sea, hay autores que dicen, e incluso he entrado en debates con algunos compañeros escritores donde me dicen, es que yo no tengo nada que ver con mi personaje. Y
yo les digo, ¿cómo que nada si tú lo hiciste? Más bien no quiero tener nada que ver, es un deseo, pero Entonces, es como inevitable. hablar de Stanislavski en la literatura. O sea, sí yo lo hago, pero no tengo nada que ver. O sí hago y me meto y soy el personaje. Sí, lo que pasa es que, bueno, hay una parte importante en el ámbito psicoterapéutico y en el ámbito psicoanalítico donde finalmente, queramos o no, siempre hay una parte nuestra proyectada en la obra. Queramos Sí, o no. sí. Es decir, a nivel consciente digo, no, esto es un personaje que hice y salió, pero no tiene nada que ver conmigo. Pero esto es algo que no puede uno incluso regular conscientemente. Eso sale porque sale, enmascarado, ¿no? Es como en el caso de la proyección. Sí. La proyección como mecanismo tiene la facultad, antes de ser consciente, de que, por ejemplo, yo proyecto en un objeto, en una persona o en un fenómeno características mías que no reconozco en mí, ¿sí? Y que es muy difícil reconocerlas, generalmente se niega. Sí, ahorita recordé una frase de Borges que dice, un cuento, o parafraseándolo por supuesto, y se puede empezar, nací en tal lado, en tal fecha, o había una vez un rey que tenía 3 hijos, y siempre va a tener que ver con el autor. Siempre. O sea, sí, no es tanto como, parecería como enmascarar, así como lo mencionaste, pero yo diría que más que enmascarar está ahí latente, o sea, no está tan enmascarado. Yo estoy haciendo ahorita, trabajando un taller de, bueno, yo le puse algo así como psicoterapéutico literario, más o menos. Entonces trabajo con un grupo de personas que se dedican esencialmente a la escritura, pero estamos haciendo terapia y se trata de justo escribir un relato o un cuento y desde ahí sacar cuáles son las proyecciones y cómo, en la medida en que el personaje va avanzando a través de la historia, le toca al autor avanzar en el mundo. Entonces se ha puesto muy interesante. Algunas historias hay quien se rehúsa a decir que es el personaje, pero el grupo, como siempre, ayuda, empieza a hacerle ver, sí, tú eres así, y el personaje lo refleja. Y cuando ya hay una aceptación de que el personaje tiene ciertos toques del autor, yo creo que se fluye mucho mejor. ¿Qué tanto en esa historia estás tú ahí, ¿no? O en el Chayo, por ejemplo, o en otros, donde ¿qué tanto juegas tú? Te das el chance de ser plástica quizá en crearte o recrearte a través de un personaje o de los ojos de un personaje. Nos lo cuentas después de la pausa. Vamos a nuestra primera pausa y regresamos. Corporación Inmanente. Presencia internacional en medios.